Buenas tardes, ¿cómo están? Mis primeras palabras de agradecer al Cuerpo Técnico de Tasación del Perú por permitirme el día de hoy tocar un tema que para mí es importante, de saber conocer qué está pasando en la parte internacional y que ha originado bastantes impactos en la vida del comercio y de los ciudadanos. Siguiente, por favor. Antes de iniciar la crisis, siempre es bueno poner el marco teórico o la forma del procedimiento. Esta diapositiva orienta cuál es el proceso de una cadena logística marítima portuaria, ¿no? Inicia con el exportador, luego entra el transporte va a un operador logístico, ese operador logístico lo transporta ya sea por transporte camiones o ferroviario y llegan a un nodo logístico que puede ser el puerto, aeropuerto o la parte de una plataforma logística. Igual también hace el importador que está trayendo el producto, llega a los nodos logísticos, igual se transforma en un operador, va al transporte y luego va a la empresa exportadora. Pero ahí no acaba el proceso logístico. Siguiente, por favor. Y creo que ahí es lo que siempre le llamamos la última milla. Ahí vamos a tener a don Carlos Extremadura que nos va a explicar cuáles los temas que ocurren en esta parte de lo que llamamos la última milla, donde vemos ahí en la lámina, ya entra la fábrica, entra otra vez el transporte y va al usuario final. Entonces, imagínense que en toda esa cadena logística hay una interrupción. Esa interrupción genera pues una serie de impactos. Entonces, mi tema de hoy es eso, o sea, explicarle qué está pasando hoy en día con la logística internacional, la crisis del transporte marítimo, de tal forma que podamos verlo, cuáles han sido las causas y el impacto que origina. Siguiente, por favor. Pero antes de entrar al detalle, en esta lámina es la situación logística del Perú. Hemos visto en la mañana que ha habido grandes inversiones en los puertos, que hay una serie de indicadores que nos dicen que estamos en el buen camino. Somos un país que hemos crecido en los últimos 20 años, estimado entre el 4 o 5%, pero lamentablemente en la logística, los indicadores que ustedes ven en pantalla, tanto de lo que se llama la logística, la conectividad marítima, todos son indicadores que al final en algunos hemos subido y en otros no. Entonces uno lo que tiene que identificar, ¿qué pasó? ¿Por qué no estamos nosotros, nuestros indicadores? Yo sí creo, y acá como vamos, el Cuerpo Técnico de Tasaciones, los indicadores son muy importantes. Y los indicadores en el Perú no han sido correctos y entonces la preocupación tanto del gobierno como la parte privada es mejorar estos indicadores. Entonces, independientemente de este indicador, de lo que está pasando en la parte, vamos a decir, que no manejamos por la parte externa, también tenemos problemas estructurales que estamos corrigiendo en ese sentido. Siguiente, por favor. Entonces, veamos dentro de estas causas internas, y yo le he llamado debilidades del sistema logístico nacional. Entonces vemos que y nadie lo puede negar, que tenemos una infraestructura vial deficiente, no generando una integración logística. Segundo, no contamos con infraestructura vial o ferroviaria de acceso dedicada tanto a los terminales portuarios como a los puertos, a los aeropuertos. Escasa plataforma logística. Plataformas tecnológicas no integradas. El día de hoy hemos visto con lo que son los Port Common System. O sea, si no tenemos una plataforma tecnológica integrada tanto para el sector privado como para el sector público, tenemos una debilidad en nuestro sistema logístico. Y lo más importante, sin gobernanza del sistema logístico. O sea, yo siempre he dicho que hay que liderar en cualquier sistema. Y el sistema logístico, como he dicho, imagínense toda la cadena. Si no hay quien lidere esto, que diga qué tipo de vías debemos tener, cómo tienen que ser los procesos, qué infraestructura tener, ese es el problema. Entonces, las causas internas que estamos viendo ahorita es una causa estructural que hay que trabajar para hacer eso. Por favor, siguiente.
Entonces, ¿y cuál es la causa externa? Las causas externas las que no manejamos, pero que son parte, el que evalúa y el que está viendo, vamos a decir, y liderando un sistema, tenemos que ver tanto las causas internas como las externas. Entonces, vemos primero, en el año 2019, había un conflicto comercial entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, es un conflicto que siempre van a estar por la, vamos a decir, la predisposición o tenerlo claro de que ellos son los que están manejando el comercio a nivel mundial. Bueno, de ahí el 2020 viene la crisis sanitaria, tremendamente que afectó a todo el sistema logístico, disminución de personas porque tuvimos la enfermedad, disminuyó la producción, disminuyó la forma de la parte logística, pero gracias a una política clara que hubo en el sentido de no parar el comercio, al Perú no le afectó en un 10%, tal como han visto en algunas estadísticas que han hecho, pero se trabajó para que esta crisis, pero existió esa crisis. Luego vino una crisis del Canal de Suez. El Canal de Suez es donde los grandes buques, por ese canal, ahorran casi como más o menos 3 días de tránsito, y lamentablemente ocurrió que un buque de una eslora de casi 280 metros se estanca y el canal, que tiene un ancho de 280, se para. Y con eso pues hubo como más de 10 días que se paró el comercio internacional a nivel mundial. Después luego pasa la crisis sanitaria, entre comillas, y entonces generó un aumento de la demanda. Todos los que se habían quedado, que se había paralizado, hubo una mayor demanda por los productos. Lamentablemente en ese momento la oferta, que era en el caso de naves que estaban en el otro lado, eran insuficientes. Entonces, por lo tanto, cuando la demanda supera la oferta, existe un déficit fuerte y que genera en su momento aumentos de precios en las tarifas y todo. Siguiente, por favor. Entonces, además de esa situación, hay un déficit de contenedores vacíos. O sea, ¿por qué se generan estos contenedores vacíos? Porque en su momento como siempre dice, el movimiento es entre la exportación y la importación. Yo exporto, llevo mis contenedores, y los que quieren llenan los contenedores para que otra vez vuelvan a exportar. Entonces, ese es un camino. Entonces, en el momento que ocurre el COVID, se estanca. Y entonces los lugares donde realmente necesitaban para sacar exportaciones, como China, estaban todos los contenedores en los países de Europa o en Estados Unidos, generando un déficit de contenedores vacíos. Y los contenedores vacíos son los que permiten pues la carga para poder hacer el comercio que corresponde. Luego cambia y creo que eso es importante decirlo, cambia el consumo. Hoy en día nos gusta que nuestro producto venga a nuestra casa y que sea puntual, ya no vamos a las tiendas, entonces cambia el tal de consumo y de compras. Entonces eso también origina la crisis, lo que estamos ahorita sintiendo, y vamos a ver el impacto que está. Luego termina esto del COVID, ya estamos en toda esa situación, viene el rebrote del COVID, las nuevas variantes, otra vez se enferman las personas. China comienza a decir tolerancia cero y comienza a parar todas las empresas, las industrias, y bueno, genera lo que vamos a ver ahorita. Después, no contento con esto, vienen las huelgas laborales. Los trabajadores portuarios, los trabajadores industriales comienzan a hacer la huelga y paran a los puertos, paran a la logística. Y para rematar, viene el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. O sea, la peor situación que estamos viviendo, fuera de la crisis financiera de los años 2009, donde hubo una crisis financiera fuerte a nivel mundial, se ha repetido en estos años. Entonces, el manejo de esto es bien complicado y son, como muy bien lo estoy exponiendo, son causas externas. Entonces, el impacto. Primero vamos a hablar del sistema logístico nacional, es decir, mis problemas estructurales que yo tengo. Entonces, el MTC ha hecho un plan nacional muy importante que el día de hoy lo va a
a comentar todo el trabajo que está haciendo el Ministerio de Transporte sobre la parte de la logística, pero sí sobre ese tema, el impacto en la cadena logística. Entonces tenemos nuevas cadenas y segmentos productivos. Lógico, la idea en el Perú hay que seguir, hay que tratar de mejorar y tener nuevas formas y nuevos productos. El Perú va en buen camino, pero es el impacto que estamos teniendo ahorita estructuralmente. Una de las cosas es desconcentración del Callao en las cadenas logísticas. Y esa es una preocupación muy, para mí muy importante. ¿Por qué? Porque definitivamente cada parte de nuestro país tiene un sector exportador, un producto muy clave en ese sentido. Entonces, ejemplo Trujillo, ejemplo Arequipa, Paita, tenemos una, vamos a decir, una desconcentración de las exportaciones. Pero ahí estamos desconcentrando las cadenas, el sistema portuario. El día de hoy también nos ha explicado el gerente de la autoridad portuaria cómo nuevos terminales portuarios han permitido esta desconcentración. Pero uno lo que tiene es que la disfuncionalidad logística en las cadenas contenerizadas en el sur. ¿Qué sucede? Desde mi punto de vista, el tema más abarca por masa crítica. Si la masa crítica no se dan, los buques no van a llegar a los puertos, por más que haya puertos nuevos, descentralizados, y que realmente hay una necesidad de que lleguen nuevas naves a los nuevos terminales, lamentablemente no hay una masa crítica que corresponda. Pero ese es lo que ha importado. La importación continúa realizándose a través del puerto del Callao. Nosotros tenemos hoy en día en el Callao un movimiento de contenedores más o menos 2.800.000 o 3 millones es lo que hemos hecho en el año 2021. De esos 3.300.000 lo hace Paita y los otros 2.700.000 es el Callao. De esos 2.700.000, la mitad es de importación y la otra mitad es de exportación. Significa que toda la importación que viene a nuestro país viene por el puerto del Callao. Entonces, lo que tenemos que, no es solamente desconcentrar aeropuertos, no es desconcentrar, descentralizar la parte de carreteras, aeropuertos, hay que descentralizar la logística. Y el tema es bien claro, ¿no? O sea, lo que dice, la importación continúa. Toda la importación, todo lo que es el contenedor de importación, viene por el puerto del Callao. Entonces, cuando dicen, oye, ¿y por qué el puerto del Callao centraliza todo? Porque es parte, es parte estructural. Yo siempre digo, ok, la única forma de cambiar eso es que cambie la logística. Ahorita Lima y Callao, 11 millones de habitantes, Paita 1 millón, nuestros amigos del sur, Arequipa 1 millón, o sea, no tenemos masa crítica. Entonces, el Perú tiene que trabajar mucho en eso. Entonces, creciente de encadenamiento productivo entre cadenas logísticas, sí, estamos trabajando mucho en eso. Tendencia hacia la exportación de productos agroindustriales. Realmente es impresionante. Hay dos sectores para mí muy importantes en el Perú, son el sector minero y el sector agroindustrial. El sector agroindustrial en los años, hace 15 años más o menos, aportaba al Producto Bruto Interno alrededor de 800 millones de dólares. Hoy en día, 8.000. O sea, imagínense, en unos 10, 15 años ha sido una tasa de crecimiento tremendamente muy buena. Entonces, hay que apoyar con medidas correctas a que la agroexportación y la minería sean nuestros motores en nuestro país. Exportación de las cadenas industriales hacia los países costa Pacífico Sur, lógico. Hoy en día, después vamos a ver de cómo cambia toda esta situación y tenemos que mirar hacia los países que estamos cercanos para que no estamos dependiendo de todo lo que hemos visto ahorita con el impacto en China. Tendencias a la exportación de productos agroindustriales, ya es correcto, y problemática general de las cadenas de agroexportación. Esa es la lógica. Siguiente, por favor. Y otros que yo siempre he hablado, los pilares de la cadena logística portuaria. Entonces, una de las cadenas logísticas portuarias importantes es la modernización de la gestión pública. Hoy en día, gracias a, por lo menos, la modernización de la que hoy día ha sacado la política de la modernización de la gestión pública, muy interesante, siempre viendo hacia el ciudadano. Y eso hace 2 días acaba de publicar el gobierno. Yo siempre voy a respetar
y considerar las cosas buenas. Las cosas buenas hay que decirlas, las cosas malas también hay que decirlas. La segunda importante viene lo que es capacitación. Yo creo que el Perú necesita este tipo de eventos, interesa porque va mostrando lo que se está haciendo. No es un tema de gobierno, es un tema de Estado. El Perú en los últimos 20 años, como digo, han crecido, hemos mejorado la tasa de pobreza, todo. Lamentablemente, si en los últimos 3 años o 5 años está ocurriendo que esa tasa que está de crecimiento caiga, es culpa nuestra, no es culpa de quienes están liderando esto. Luego, tenemos la tercera, que es lo que es infraestructura portuaria o infraestructura logística en general. Creo que ya lo hemos visto, hemos mejorado en el caso de aeropuertos. La inversión en infraestructura portuaria ha pasado más de 2.800 millones de dólares. Seguramente también en carreteras. Se ha hecho infraestructura. Negar eso es negar la existencia de lo que estamos haciendo. Luego vienen los servicios, hay que mejorar los servicios. Lógicamente, el servicio portuario es importante. Luego viene lo que es la seguridad y protección portuaria o protección logística. Tenemos que trabajar en eso. Si nosotros no hacemos pues que nuestros contenedores o los robos o el problema de seguridad ciudadana, no vamos a mejorar nuestros indicadores de la logística. Luego, de ahí vienen las plataformas tecnológicas. Hoy día hemos hablado de plataformas tecnológicas que nos permiten asegurar que nuestro comercio en el Perú y toda la información esté en línea, que al final nos va a saber el monitoreo y la seguridad de los bienes que se importan y que se exportan. Y por último, creo que después de haber hecho toda esta cadena que le estoy explicando, y muy bien lo ha dicho nuestro presidente del Cuerpo Técnico de Tasaciones, es la generación de lo que se llama integración ciudad-puerto y lo que ha dicho el presidente de la Comunidad de Logística Portuarias. Creo que esos son dos temas que para mí tiene que seguir haciendo, no solamente en el Callao, sino en la descentralización. Entonces vemos cómo nos está afectando tanto la parte externa de todo lo que ha sucedido con el COVID, la guerra, los problemas de las huelgas a nivel internacional, y también nosotros tenemos. Entonces, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en que todas estas deficiencias estructurales se vayan mejorando. Siguiente. Entonces, el impacto. Vamos a hablar de la crisis del comercio internacional, específicamente. Entonces, ¿qué ha generado? El corte de la cadena de suministro. ¿Y cómo se refleja eso en un desabastecimiento de las materias primas y manufactureras? Porque al final no llegaban nuestros productos que querían los propios industriales para poder generar sus nuevos los productos y generar pues el comercio que uno quiere. Mayor tiempo de espera. En la lógica, los buques tenían que esperar o mejor dicho, que su producto que debía llegar en el momento adecuado no llegaban. Luego, disminución de la producción. Lógicamente, no voy a producir si tengo deficiencias en mis materias primas y no me llegó. Siguiente, por favor. Otro, congestión portuaria. Hubo congestión portuaria en los grandes puertos del mundo, tanto el puerto de Shanghái, el puerto de Los Ángeles, en diferentes puertos, para que ustedes vean más o menos la magnitud de que cómo somos en nuestro mercado. El puerto de Los Ángeles mueve mensualmente 900.000 TEUs. Ustedes han escuchado hoy día DP World muy orgulloso, y todos 1 millón al año. Ellos en un mes. Shanghái, 4 millones de TEUs al mes. Entonces, la concentración de las naves y todo se van a esos puertos. O sea, nosotros no tenemos el mercado del otro lado. Entonces, por lo tanto, la crisis y lo que vamos a ver, pero aún así ellos tuvieron congestión. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, entre esta diferencia de oferta y demanda, miren, el índice mundial de contenedores llegó hasta $10.000 en un flete. Pero si esto lo hubiera hablado en febrero y marzo, todo el mundo me diría, pero ¿y qué pasó? ¿Cuál ha sido? Y hemos visto lo que ha sucedido. Pero yo soy un convencido que la oferta y la demanda es lo más importante.
Es decir, si yo tengo una demanda mayor que la oferta, lógicamente ellos van a originar que el precio suba. Si yo origino que esto esté equilibrado, serán los precios que correspondan. Hoy en día estamos llegando a 5.000 y casi igual antes de la pandemia. O sea, ¿qué pasó? Y creo que con toda la lógica, todos los exportadores, importadores y a nivel mundial preocupados por eso. Pero miren, pero entonces vamos a ver cómo, por qué ha llegado a eso. Entonces, es un tema que hay que entenderlo. Y yo soy un convencido que lo mejor, ok, la parte externa va por un lado, pero nosotros tenemos que seguir trabajando con la parte interna. Siguiente. Igual, entonces ahí vemos pues cómo en cada año, en cada mes del año entre 2020 y 2021, cómo ha ido bajando los valores hasta llegar a los 5.000. Siguiente, por favor. A mí me gusta esto para que ustedes vean cómo ha ido la tarifa. En el 1 de septiembre de 2021, la tarifa de Shanghái a Rotterdam era 14.700. Hoy día está en 7.435. La tarifa de Shanghái a Los Ángeles era 11.900, está a 4.782. Tarifa de Shanghái a Génova, que es otra parte del país, 13.800 a 7.800. Y tarifa de Shanghái a Nueva York era de 15.600, imagínense, por un contenedor, está ahora a casi 9.000. Entonces, vemos que eso ha disminuido y lo que tenemos que ver cuáles han sido las razones de esa disminución, que es lo que corresponde. Van a llegar a valores que están en anterior, antes de la pandemia, lo veo difícil, pero veremos cuáles son los factores que originan en eso. Aumento del precio del petróleo. Miren cómo el aumento del petróleo ha sido bastante fuerte, ¿no? O sea, nuestro petróleo ha ido subiendo, y que bueno, ha parado ahorita en el último mes, y vemos ahí en las condiciones los valores que hemos puesto ahí, que se dan cuenta que había una disminución. Siguiente, por favor. Ahí aumento el precio del combustible en la gasolina en el Perú. Si ustedes ven cómo ha aumentado desde 2020 hasta 2021 casi el doble. Y eso sí afecta tremendamente a nuestro, a los que vivimos en el Perú por un aumento del precio de gasolina, pero no es solamente un aumento del precio de gasolina al Perú, sino a diferentes partes a nivel mundial. La gasolina ha subido, vemos que el petróleo también subió, y nosotros somos un país que realmente la gasolina es cara. Siguiente, por favor. Entonces, ahí vemos en los países como nosotros somos el tercer país o el segundo país más caro en la gasolina. Hay otros países, vemos Venezuela, prácticamente no cobran nada, pero ¿cuál es el resultado de Venezuela? Un país que no tiene desarrollo, no tiene nada, porque realmente regala la gasolina. Pero tampoco en nosotros es fuerte. Y esas son las condiciones que tenemos que ver por qué tenemos una gasolina cara en nuestro país. Bueno, los que están decidiendo esto, siempre digo, oye, la gasolina sube, baja y nosotros no bajamos, pero cuando sube, al toque subimos. Son temas estructurales que se tienen que arreglar. Pero ahí está el cuadro y realmente pues tenemos un aumento de precio bastante fuerte en combustible. Siguiente. Inflación. Creo que para mí uno de los temas que afectan la economía de un país es la inflación. Y esta inflación, estamos viendo que todo lo que está originando, tanto de la parte externa y también la parte estructural hoy, creo que es una variable macroeconómica que golpea a todos. Una inflación de 8%, 9% es como decir pues, que yo gano X y al siguiente mes ya gano 0.9% de ese X. Y si sigo así, prácticamente no voy a tener una capacidad adquisitiva que pueda condicionar. Entonces, creo que el Estado peruano tiene que trabajar mucho en manejar esta inflación a través de medidas distintas que permitan que esto no siga. Pero hoy estamos en el 8%, o sea, me acuerdo en épocas de
los años 90, prácticamente la inflación era de 1000, o sea, era tremendamente, éramos un país, vamos a decir, en abandono, o sea, no creíble, y hoy día sí hemos tenido inflación de 0.1, 1%, pero hoy día 8, 9 es muy fuerte, pero lo único que puedo decir es que en todos los países está ocurriendo. Europa, en América del Sur, América del Norte, todos estamos por toda esta situación de crisis que estamos, lo que hemos comentado. Siguiente, por favor. Ahí vemos, México, Chile, Perú, están teniendo una inflación fuerte para eso. Y bueno, que con todo esto que ocurre, estamos disminuyendo la tasa de crecimiento a nivel mundial. O sea, si la oferta y la demanda y todo ese tema, las producciones disminuyen, se encarecen, entonces por lo tanto el crecimiento de los países disminuye. Entonces estamos viendo que prácticamente hemos de un crecimiento del año 2020 negativo de menos 3.3 en la cuestión mundial, ahora estamos más o menos a 2.9, economías avanzadas eran menos 4.8, ahora están en 2.6, y economías como nosotros en emergente de un menos 1.6, estamos creciendo a 6.6. El Perú en 2019 2.2, 2020 menos 11. Fue un año bien, ha golpeado bastante fuerte al Perú. Y en el 2021 pasamos a 13.3. Pero hoy en día, por medidas que creo que no son las correctas y que tienen que seguir el Estado peruano, el gobierno peruano, no el Estado. Ustedes saben que hay diferencia entre el Estado y el gobierno. El Estado es permanente en el tiempo y el gobierno es los cinco años que tiene que ser el gobierno. Entonces, hoy en día, esperemos que el 2021 se estimó en 3.1, 2022 3.1 y esperemos que los 2023, 2024 se mantenga. Pero tienen que darse medidas como lo que ya les estoy no planteando, sino que son medidas que se tienen que tomar a nivel de gobierno y tanto a nivel privado. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo todo este marco, vamos a hacer las consideraciones o desafíos que debemos hacerlo, ¿no? Creo que es importante tener que todos los que estamos vamos inmersos en la actividad económica y en la parte política de un país, todos tenemos que hacer lo que su misión lo tiene que hacer. Es como el cuerpo técnico de tasaciones tiene que hacer su misión, generar esa confianza que se tiene ante sus evaluaciones que se tienen que hacer. Entonces, para mí es reactivación económica a nivel mundial y nacional, sí, por eso es que esa disminución ha sido porque considero que debido a la pandemia y todo este suceso, el crecimiento, y lo hemos visto, tiene que mejorar. Eso va a implicar que realmente las tarifas comiencen a disminuir como están. Nuevos pedidos de buques, eso es importante. Cuando hemos visto que hubo una demanda, la oferta de naves no podía cubrir, ¿qué hicieron las líneas navieras? Comenzar a hacer pedido. Un buque demora más o menos en los astilleros entre 2 a 3 años en construcción. Entonces, estos nuevos buques que van a venir van a mejorar la oferta. Entonces, por lo tanto, la demanda va a estar más satisfecha y entiendo yo que estos 5.000 pueden bajar a 4.000, a 3.000 y eso lo veremos en los próximo año en eso, cuando estas naves empiezan a operar a nivel mundial. Potenciamiento de los tratados de libre comercio regionales. Ese es otro tema importante. No hemos dado cuenta, bueno, pues estamos sujetos a lo que pasó en China. Lógicamente el importador considera, o también el exportador hacia China, pero vamos a ver el importador, considera que son precios razonables, que a mí me interesa, entonces mis productos están a veces con insumos de China o productos terminados. La experiencia que nos está diciendo, lógicamente habrá productos de China, habrá productos de Corea, habrá productos europeos que sí necesitamos, pero hay otros productos que el sector exportador o el sector importador tiene que cambiar hacia países que están mucho más cerca a lo nuestro. Para eso tenemos pues a la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, Mercosur.
Ese es un tema que hay que trabajarlo, pero hay que trabajarlo conscientemente. Las medidas están claras, lo que hay que hacer es que esto se dé. Siguiente, por favor. Ahí está. Implementar las recomendaciones dadas por la UNTA. Ya le dijeron, oye, tú quieres mejorar tu facilitación de comercio exterior, pon gente correcta, pon gente profesional en el manejo del comercio marítimo. Si vamos colocando personas que no conocen, que desconocen cómo es el comercio, entonces por lo tanto no vas a estar preparado para esta situación, porque se va a dar, se puede dar, esperemos que no se dé, pero se dio y ya hemos visto cómo nos afectó. Después luego considero que hay que generar políticas públicas como actividades de implementación para el incentivo de la inversión privada. ¿En dónde? Aspectos de inversión del empleo, de respeto a la estabilidad jurídica de las inversiones, con la finalidad de solucionar los conflictos sociales que hoy en día lo tenemos, y también una estabilidad política. Si no cumplimos con esas políticas, nos va a generar mayores distorsiones y no vamos a estar preparados para la situación que está. Siguiente, por favor. Igual, generar políticas públicas como actividades de implementación para la inversión pública. Hoy, ustedes han escuchado que el Ministerio de Economía ha hecho un plan de impulso al crecimiento económico, me parece correcto. Lo único que yo digo es que definitivamente es interesante la inversión pública, pero si no hay inversión privada, si no generamos políticas que la inversión privada pueda tener el 80%, el crecimiento del Perú, el 80% ha sido de la inversión privada. Entonces, dejar en políticas solamente a la parte pública no es lo correcto. Yo sí soy convencido que el crecimiento del Perú ha sido definitivamente por una, complementación muy buena entre la parte pública y el sector privado. Entonces, tenemos que hacer el plan de impulso, sí, ahora implementarlo. Es muy fácil hacer un plan. El tema es implementación. Si no hay una implementación, esto no funciona. Todos ustedes que son ingenieros, saben que tienes el marco, pero si tú no lo implementas, se queda en plan. Entonces tienes el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Ha sido muy bueno ese plan, pero hay muchos de los temas que se han quedado sobre el tapete. Entonces el gobierno tiene que seguir implementando este plan. El Plan Nacional de Servicios y Infraestructura Logística 2030. Hoy día nos toca Natalia Teruya, que tiene muy buena predisposición con la parte del Ministerio de Transporte. Nos va a explicar cuál es el plan y cómo está, pero la intención es cómo lo voy a implementar. El Plan Estratégico Nacional Exportador, que es el MINCETUR, tiene que, actualizarlo, ya lo están actualizando y seguramente para esto. O el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, que ya está listo y que ya tiene que ser, emitido con resolución. Después creo yo que hay que reformar, modificar, mejorar las normas y su implementación de las diferentes modalidades de inversión. El Perú tiene 4 grandes modalidades de inversión en inversión pública: el Invierte-P, las obras por impuestos, el proceso de concesiones y de gobierno a gobierno. Están las normas establecidas. Lo que se tiene que hacer es implementarlo. Y para eso necesitas personas con ganas, con deseos, transparentemente y con muy buena voluntad para que esto se dé. Siguiente, por favor. Otra de las cosas, seguridad ciudadana. Yo no entiendo. Honestamente, yo lo hablo ahora, ya no estoy en la parte pública, estoy en la parte del sector privado, y realmente uno de los grandes problemas que tiene el Perú es la seguridad ciudadana. Si nosotros no hacemos algo para eso, la seguridad ciudadana, todo lo que podamos hacer no se va a dar. O sea, un alcalde, un gobierno regional tiene que trabajar en seguridad ciudadana. Si no hay los policías, contratarán a los policías. Nuestra policía es una excelente institución en nuestro país. Pero es tanto los problemas de la policía que al final, por más que le pongamos más gente, va a tenerlo. Entonces, con el exministro de Transporte, don Carlos Extremadura, trabajamos mucho en eso. Y hicimos un proyecto que se llama, lo que era un convenio con la policía para el puerto del Callao. Ya ha salido exitoso. Entonces, yo siempre digo, ok,
Hay problemas, sí, pero hay que darle solución. Luego viene, entonces, seguridad ciudadana para mí tiene que ser clave. Y luego viene normas públicas para el fortalecimiento de plataformas tecnológicas. Muy bien ha dicho el día de hoy, lo del Port Community System, estamos trabajando en el Port Community System, el Ministerio de Comercio Exterior, también están viéndolo a través, no solamente en el Callao, sino en otras regiones de nuestro país, pero considero que eso es clave. O sea, no puedo hacer nada, puedo tener una buena infraestructura, pero no tengo seguridad y no tengo cómo conectarme, que mi información sea en el momento y en el momento adecuado, ese es un gran problema. Entonces, lo que hay que hacer como Perú tiene que seguir con eso. Siguiente, por favor. Y comunidades logísticas y consejos ciudad-puerto. Creo que la integración con el pueblo, con la población, en cualquier actividad económica, debe estar claro eso. Espero que haya sido transparente, concreto. Es un tema que me gusta y agradezco realmente que me hayan escuchado en esta media hora. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.